Buenas noches, mi nombre es Otto Higuita. Soy el autor del ensayo El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia y voy a hacer esta presentación para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEM 2020. Brevemente, yo soy licenciado en Historia Económica de la Universidad de Estocolmo. Escribo con regularidad para medios alternativos como Rebelión, América Latina en Movimiento. Eh, Asimismo, escribo un artículo como bloguero en Telesur. Allí, pues, quien esté interesado puede mirar y leer cuáles son mis análisis y cómo vengo haciéndole seguimiento, digamos, como a la situación colombiana y un poco regional. Bueno, en concreto, el ensayo, el fracaso de los acuerdos de paz en Colombia, se terminó de escribir en junio del 2018. Perdón, ahí se publicó en el 2018, junio. O sea, hace más de 2 años se publicó este ensayo, con un título de verdad muy fuerte. Quien lo mira y lo ve, de hecho, la carátula, pues dirá, se impresiona, ¿no? Porque dice por el título y por la fotografía, que es una fotografía de uno de los saludos que se dan ya finales entre el vocero de las FARC, Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos, ante la presencia del anfitrión principal, en ese caso, que es en La Habana, en Cuba, Raúl Castro, que es el que los invita a darse en la mano. En el diseño, pues aparece rota la foto en el sentido que los diálogos, ese acuerdo está roto. Esa primera impresión que da el ensayo es como si el ensayo se tratara únicamente del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y no es así. El ensayo es una mirada histórica, es un análisis desde la perspectiva histórica de al menos 5 intentos durante 5 distintos periodos fallidos de llegar a un fin de la confrontación armada en Colombia y de la existencia de guerrillas en el país. Llegar a un fin o a un acuerdo, a un consenso que sea, digamos, que implique apertura democrática y que implique precisamente dejar de seguirnos matando, ese enfrentamiento, que se continúe por medio de la palabra, por medio de las ideas, que es lo que llamamos la batalla de ideas. En esencia, el acuerdo de paz de La Habana buscaba eso, ¿no? Dejar a un lado el tema de las balas y las armas y pasar a un tema del asunto de la palabra, el razonamiento, la idea, el debate político, donde se respetara al adversario y al enemigo histórico, o sea, donde no se consideraba que por tener una postura y una propuesta de país diferente habría que asesinarlo. Yo quiero empezar esta presentación también haciendo un homenaje a un hombre, un revolucionario importantísimo, que ha dejado un vacío enorme en este momento en Medellín y en Antioquia y en el país, Campo Elías Galindo, asesinado recientemente en Medellín el 1 de octubre en su apartamento de una manera violenta, brutal, dejando un mensaje, el mensaje típico de generar terror en sus amigos, en el movimiento social, en las ciudadanías libres de las que él tanto hablaba y que tanto proponía construir. Campo Elías Galindo venía siendo parte de la Colombia Humana en los 2 últimos años, hacía parte de ese proyecto y ese movimiento en Colombia. Eh, y venía jalonando discusiones muy importantes en términos de las necesidades que tiene el movimiento social y popular en el país de generar unas condiciones para un cambio en Colombia, un cambio político y un cambio social y un cambio económico, es decir, de modelo económico también. En ese contexto no lo asesinan. Y yo le hago un homenaje a Campo Elías Galindo y a través de él a todos los líderes y lideresas sociales asesinados en el país, a los luchadores por el medio ambiente, a los exmiembros de las FARC que han venido siendo asesinados impunemente, van 236, a los jóvenes masacrados a lo largo y ancho del país. Le hago ese homenaje porque Campo Elías
le hizo el primer prólogo a las primeras notas que yo publiqué virtualmente de este ensayo, que fue por allá en el año 2017. Bien, recientemente un amigo y compañero, un gran intelectual, Renan Vega Cantor, que escribe bastante, que ha producido una serie de libros y estudios importantísimos en ciencias políticas para el país y en el continente. Es un escritor muy regular en Rebelión en distintos medios académicos. Renan Vega Cantor ha hecho un nuevo prólogo al ensayo que yo escribí y ha actualizado una serie, digamos, ha actualizado entre el análisis y una serie de hechos que antes yo no tuve la posibilidad de hacerlos, pues porque yo no tenía estadísticas de cuántos muertos iba a haber 2 años después de que lo terminé de escribir. El ensayo es tratar de ver e indagar por qué, esta es una de las preguntas que atraviesan, por qué no ha sido posible encontrar, llegar, alcanzar un fin real, un fin concreto al largo enfrentamiento armado en Colombia. ¿Por qué? Porque no ha sido posible. ¿En dónde ha estado la falla? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que nos ha faltado como nación? Si se pudiera preguntar de esa forma. Entonces eso implicó que me pusiera a analizar, yo también soy historiador, tengo formación en historia de Colombia, sin ser titulado, pero tengo formación en ello. Empecé a indagar desde la dictadura de Rojas Pinilla. Recuerden que Gustavo Rojas Pinilla da un golpe militar, el único golpe militar y supuesta dictadura que hubo en Colombia, ¿no? Dictadura real, del 53 al 57, en un momento de mucha convulsión y de mucha confrontación y contradicciones en el país, comienzo de los 50. Recordemos que ese periodo venía atravesado por un hecho histórico, ¿sí? Un hecho histórico, digamos, de los más trascendentales en la historia contemporánea del país de mediados del siglo pasado, que fue el asesinato, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder político liberal que escaló mucho en el Partido Liberal, pero que fue la voz de millones de colombianos y de campesinos excluidos y de campesinos pobres y de campesinos liberales y de una cantidad de gente de las ciudades, de sectores urbanos, que fue la voz que recogió esa necesidad de cambio que tenía ya Colombia a finales de los 40. Porque Colombia venía de un periodo ya de violencia de los años 30, que empezó con la masacre de las bananeras en 1928, la masacre que permitió el presidente Miguel Abadía Méndez y que la ejecutó su comandante militar Carlos Cortés. Sobre esa masacre y la acusación al Estado y su responsabilidad en ese primer, digámoslo así, genocidio, en esa primera masacre y en ese primer crimen de lesa humanidad, quien asumió la vocería de los trabajadores y de las familias masacradas fue precisamente Jorge Eliezer Gaitán, que posteriormente sería el líder, digamos, de esa necesidad de cambio, que fue asesinado el 9 de abril de 1948 por esa alianza perversa entre esa oligarquía liberal conservadora, que lo elimina porque lo ve como una amenaza la llegada de él al poder con una cantidad de masas por un pueblo que lo seguía y que lo quería ya como presidente de este país. Y ahí, con ese asesinato, ya se marca un punto de ruptura violento en el país, que es el mensaje como de que cualquier líder, cualquier movimiento, cualquier proceso que amenace los intereses de esta alianza histórica liberal conservadora, de esta oligarquía liberal conservadora, va a ser impedido por cualquier medio, incluida la muerte y la eliminación. Entonces, de ese momento nos vamos a Rojas Pinilla, y Rojas Pinilla le hace un favor a esa oligarquía, que es desmovilizar las guerrillas liberales de los llanos que se habían levantado contra esa hegemonía conservadora porque los estaban exterminando, los estaban expulsando de sus tierras, fíjense bien, años 50, finales de los 40 años, y ya andan expulsando, masacrando, desplazando campesinos, los pájaros y los chulavitas, las dos policías de civil que formaron los gobiernos de la hegemonía conservadora de Mariano Ospina Pérez y de Laureano Gómez, ya desde esa época en esas.
Y de ese momento luego, que fue lo de Rojas Pinilla fue un favor que le hizo a la oligarquía de movilizar unos 10.000 guerrilleros liberales, cuyos jefes terminan siendo asesinados en Bogotá, como en el caso, digamos, emblemático de Guadalupe Salcedo. Hay una obra de teatro maravillosa que la realizó uno de los casas teatrales más importantes del país, el Teatro La Candelaria, que se llama Guadalupe Salcedo, años 50. De esos años 50, entonces ahí sí pasamos. Rojas Pinilla quedó en una frustración, se hizo el Frente Nacional, ¿cierto? Del 57 hasta 16 años. Y de ahí pasamos a Belisario Betancur. En el 82 y 86, cuando gobernó, intentó un acuerdo de paz porque se había acumulado un enfrentamiento, habían surgido más guerrillas, el país no salía de esa situación, ya había empezado a surgir el narcotráfico, entonces el país se encontraba en una encrucijada muy tenaz de mucha violencia, de mucha muerte. Y Belisario Betancur intenta un acuerdo de paz, logra algunos acuerdos con las FARC, con el ELN y con el M-19, pero son más poderosas las fuerzas contrarias. De ahí la pregunta de qué es lo que hay detrás de que no se haya podido llegar a un acuerdo de paz en Colombia. Fuerzas contrarias, los enemigos agazapados de la paz, como decía Otto Morales Benítez, un intelectual liberal que fue el presidente de la Comisión de Paz de Belisario Betancur. También fue una frustración, eso fue un fracaso. Las fuerzas contrarias fueron mayoritarias y se impusieron violentamente. Y ante el intento del M-19 de reclamar por eso y hacerle un juicio a Belisario Betancur, que se toma el Palacio de Justicia en 1985, se viene la retoma de esas fuerzas de derecha, eh, apalancadas y obviamente respaldadas por las Fuerzas Armadas, hay una retoma del Palacio y hay una masacre completa y asesinan a todos los magistrados que hay allí, al personal de la cafetería, todo lo que hubiera allí. De Belisario Betancur quedamos en un ambiente de confrontación que va hasta el año 90-91, cuando llega al poder, después de que han asesinado ya han miles de muertos de la Unión Patriótica, de la oposición, de los movimientos de izquierda, de los partidos de izquierda, de varios candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal, en fin, ya hay una... Y en el 90, cuando llega César Gaviria al poder, después de haber sido asesinado el candidato que tenía el Partido Liberal, que era Luis Carlos Galán. Y él promete también un acuerdo, pero en el país hay una necesidad de cambio, y esa necesidad de cambio se quiere expresar a través de una constituyente, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que él aprovecha. El espacio se impone, es decir, también hay fuerzas y movimientos estudiantiles, etcétera, que la imponen, y surge la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución del 91. Con César Gaviria no hubo más que un acuerdo con algunas guerrillas, el M-19 sobre todo, el EPL y otras pequeñas guerrillas regionales, pero nunca con el ELN y las FARC, que quedan por fuera. Y ahí es donde uno dice que es como si a la mesa le hubiera faltado una pata, tanto a la constituyente como a un acuerdo serio y completo en el país. Y de ese periodo de César Gaviria pasamos, del 90 y 91, pasamos al de Andrés Pastrana, el Caguán. En el intento de los acuerdos de diálogo de acuerdo de paz del Caguán, pues fue una manera, una excusa, digámoslo así, de la oligarquía colombiana, ayudada por el imperialismo norteamericano, asesorados por ellos, para simplemente construir, establecer y lanzar el Plan Colombia, que es un plan contrainsurgente que buscaba precisamente contener la expansión y el avance en ese momento de las guerrillas, principalmente de las FARC, y por eso ese acuerdo no llegaba a ninguna parte, porque la oligarquía, con ayuda de los Estados Unidos, de su aliado estratégico, consideró que con el Plan Colombia podía hacer replegar a las FARC, como en efecto lo consiguió. Hay un artículo mío del 2015 que publicó Telesur, donde hago todo ese análisis. ¿Por qué el Plan Colombia fue, entre otras cosas, fue una estrategia relativamente exitosa para replegar a las FARC? Es interesante esa pregunta. Está ahí en ese ensayo. Pero el Plan Colombia también fue un plan contrainsurgente que iba dirigido contra Venezuela, como después se demuestra en este último acuerdo de Santos con las FARC, que básicamente consiguió el objetivo que Santos se trazó como un buen representante de la oligarquía colombiana, más la financiera que la terrateniente Goda, que representa el uribismo. Y entonces Juan Manuel Santos se trazó el objetivo de entregarle el país al país, un país sin FARC, con las FARC desmovilizadas o desarmadas, como en efecto lo consiguió. Entonces ahí se generan preguntas. Bueno, pero luego seguía el cumplimiento del acuerdo. Y lo que se nos vino fue precisamente que es nombrado al poder, es elegido al poder
una fuerza, un partido, el Centro Democrático, y todas las fuerzas de derecha se coaligan, se unifican en torno a Iván Duque, un aparecido, un inepto, un inexperto, y es nombrado presidente. Y ya hemos visto en estos 2 años lo que ha pasado en el país. Un nuevo año de sangre, un exterminio de líderes de base, de oposición, un exterminio de los firmantes de la paz, que vamos para otro exterminio parecido al de la UPA. Y eso que los de la UP no, la mayoría no eran guerrilleros, eran uno que otro el que estuvo en la FARC y quiso estar en ese proceso. Vamos para un nuevo genocidio, estamos en él. Van 70 masacres en estos 2 años. Entonces viene la pregunta de fondo, es, ¿por qué no hemos podido concluir con un acuerdo serio, estable, que lleve a la justicia social y que ratifique el Estado Social de Derecho en Colombia? Y en cambio nos hayamos convertido en una especie de base de lanzamiento y de agresión contra un país vecino como Venezuela, a través de Colombia, la alianza con Estados Unidos y estratégicamente. Y por eso no hay un interés en acabar el conflicto en Colombia, sino mantenerlo vivo. Por ejemplo, para utilizar el paramilitarismo y el mercenarismo contra Venezuela, para utilizar esas fuerzas reaccionarias y contrainsurgentes contra los intentos de cambio que están caminando también en Colombia, como caminan en Chile, como están caminando en Ecuador, como caminaron y caminan en Bolivia. Esa es la esencia del ensayo y hay unas preguntas que son transversales. Agradezco la atención, espero pueda ser publicado en papel y difundido. Es un debate que sé que más en el caso de la mirada regional es importante que se conozca para ampliar esa discusión. Muchas gracias.